Bueno, otra vez les doy la bienvenida. Como les mencioné anteriormente, hoy vamos a ver la parte de notación algebraica. Antes que todo, me gustaría saber si alguien tiene consultas. Ya me hicieron una pregunta sobre cómo deberían hacer para la tercera tarea, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, les voy a explicar más o menos un poco de cómo se podría hacer. Creo que la tarea para la siguiente semana ya es de la unidad 2, creo que es lo de ejercicios de táctica, ¿verdad? Que esos ya están en... Los ejercicios de táctica ya están en el... que son estos 7 que están aquí, si ustedes pueden ver. Lo que pueden hacer, porque el usuario está hasta aquí arriba, o bien hacerlo en dos imágenes, tienen chance o agrandar el zoom del... como pueden ver aquí. Para ver el zoom aquí están si están en computadora, ¿verdad? Aquí se puede ver su usuario y se ven los ejercicios resueltos acá. Aquí en mi cuenta no los he hecho todos. Es importante que ustedes los hagan porque hay dos cosas importantes acá, el Susuan. Bien, ya van a ver para no meternos a mucha cuestión. De igual forma, antes de que pasaran estas tácticas básicas, sería importante que lean, que ustedes realicen las lecturas, por eso va un orden lógico en las actividades, que realicen las lecturas que están antes de eso, porque ahí les explica en qué consiste cada una. De igual forma, aquí más o menos les explican en la plataforma en Lichess, pero yo les di dos enlaces, están en el campo virtual para que ustedes los lean primero y sepan de qué estamos hablando, porque primero van a ver la explicación básica y pues después van a hacer los ejercicios para ir siguiendo ese orden lógico, ¿verdad? Bueno, estoy teniendo un poquito de problemas con el campus. Bien, creo que con eso contesto la pregunta que me hacía Fernando, ¿verdad? De cómo pueden hacer para que se mire su nombre de usuario y los ejercicios resueltos. O bien también pueden tomar un video, un mini video de cómo se mire si están desde sus celulares, porque la pantalla es un poco más pequeña, o alejar el zoom. A ver, alguien me escribió por acá. Vamos a ver el chat. Sí, creo que ahí está, ya está Fernando. Bueno, espero que haya quedado claro ahí. Estas dos partes me gustaría que los lean bastante. ¿Por qué es bien importante? Lo de táctica es por lo de los ejercicios. Y lo del control de tiempo, ya ustedes van a ir viendo cómo se van desarrollando las partidas de ajedrez, con qué ritmos de juego se puede hacer. ¿Por qué? Se acerca el primer torneo la próxima semana, que es el miércoles de la próxima semana. Así que ustedes ya pueden ir entrando al torneo desde ya está el acceso. Cada sección tiene su propio torneo, ¿verdad? Así que solo van a jugar con sus compañeros de sección, estos primeros dos. El primer torneo se va a hacer con 10 minutos de tiempo base, más 0 segundos de incremento por movimiento. Aquí está explicado todo. Es bien importante, muchachos, que tengan en cuenta algo. Igual, el otro lunes voy a decirles todo lo que tienen que saber para el torneo, pero sí, por favor, lean estos los dos apartados. Táctica, la actividad 8 y la actividad 9 para estar claros. Con eso vamos a hablar un poco la próxima semana. Bien, lo que nos compete hoy va a ser la parte de notación algebraica. Con eso ustedes ya van a poder, como les dije anteriormente, van a poder escribir sus partidas, llevar un récord, o sea, van a poder llevar ustedes el control de cómo se ha desarrollado su partida. Aquí como estamos jugando siempre en línea, la misma plataforma ya les va llevando la anotación. Ustedes ya han jugado partidas y se habrán preguntado por qué van saliendo ese montón de números y letras al momento de que hago los movimientos. Todo eso va representando la secuencia de movimientos que se va dando en la partida. ¿Con qué objetivo? Pues para ir llevando un historial de cómo va a ser su partida, que ustedes puedan después analizarla para que alguien más tenga acceso a esas partidas después y verlas. Tiene, bueno, varias utilidades el hecho de llevar notación algebraica. Algo bien importante, bueno, más adelante lo voy a explicar, no me voy a meter ahorita mucho a esto, porque sí tienen que saber que solo en ciertas ocasiones se lleva notación algebraica cuando estamos de forma presencial, o sea, de forma personal. Aquí en partidas rápidas, la computadora o el software siempre les va a llevar
por su lado, pero cuando estamos de forma personal, ustedes tienen que ir anotando los movimientos a mano. Y hay hojas para eso, pero lo que vamos a aprender es todos los pasos de cómo ir realizando la anotación algebraica. Lo primero que voy a hacer entonces va a ser compartir pantalla para que ustedes vean la presentación. Me gustaría saber si alguien más tiene consultas con lo que hemos visto hasta el momento, jóvenes, de temas pasados de la clase. ¿Alguien tiene una duda, algo que le esté dando incógnitas que no entiendan bien? Bueno, supongo que si nadie dice es porque está claro. A ver, escribieron en el chat. Ok, bien. Todos los que están. Entonces, voy a compartirles acá la presentación. Confírmeme si pueden verla bien, por favor, jóvenes. Marca que Sí. sí. Bien. Entonces, comencemos con notación algebraica. Este es un sistema en el que se representa la secuencia de movimientos de una partida de ajedrez. La notación algebraica se utiliza desde el año 1997 y es el único sistema en ajedrez oficial adaptado por la FIDE, que es la Federación Internacional de Ajedrez. Este vino a suplantar el sistema de notación descriptiva, que era el que se utilizaba antes. Ustedes van a encontrar muchos libros con el tipo de notación descriptiva. Aquí en la clase no lo vamos a aprender porque ese sí es un poquito más complicado. La notación algebraica vino a simplificar todo, a hacerlo todo más fácil y más compacto al momento de escribir. Entonces, para saber entonces cómo ir representando los movimientos con letras y números, entonces primero debemos saber, antes que todo, identificar las casillas. Esto ya lo habíamos hablado cuando vimos los elementos del tablero, ¿verdad? Los elementos del tablero que decíamos que cada casilla tiene un nombre. ¿Cómo identificamos los nombres de una casilla? Simplemente vamos a identificar primero la columna en donde está ubicada esa casilla y después la fila. Las columnas, ¿cómo están enumeradas? Recordemos, con letras minúsculas. Esto es muy importante. Siempre que vayamos a escribir un movimiento, la casilla siempre se debe escribir en minúsculas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos las columnas A, B, C hasta la H, contando de izquierda a derecha con respecto a la ubicación del jugador que va con las piezas blancas. Recordemos antes de todo, si no tenemos un tablero numerado, pues obviamente no vamos a poder llevar la notación algebraica. Pero siempre recuerden, a su derecha debe haber una casilla de color blanco. Ya ustedes estén con blancas o con negras, siempre a su lado derecho va a haber una casilla de color blanco. Este problema ustedes no lo van a tener cuando jueguen en línea porque el tablero ya va a estar dado, ya va a estar puesto para ustedes. Pero cuando están jugando de forma física, que tienen el tablero en sus manos, ahí sí tienen que aprender a ubicar bien el tablero y las piezas, ¿verdad? Siempre ténganlo presente. Por ejemplo, les decía, las columnas están enumeradas de la A a la H. Empezando a contar de izquierda, la A está a la izquierda del jugador que lleva las piezas blancas y la H a la derecha del jugador que lleva las blancas. Caso contrario, el que va con las negras. A su izquierda va a tener la columna H y a su derecha va a tener la columna A. Ese es el primer carácter para identificar una casilla, ¿verdad? El segundo carácter es la fila donde se encuentra y esas están enumeradas del 1 al 8. Están ubicadas de forma horizontal con respecto a los jugadores. Esto es un breve repaso porque ya lo habíamos visto nosotros en clases anteriores cuando vimos los fundamentos básicos del ajedrez, ¿verdad? Y estas van a ir contándose de forma ascendente con respecto al jugador que está con las piezas blancas. O sea que el jugador que lleva piezas blancas tiene más cerca de sí la fila 1 y 2. Y el de las negras está más cerca de la fila 7 y 8. ¿De acuerdo? Por ejemplo, algunas piezas en su ubicación inicial. Si tomamos la torre del flanco de dama, de la torre blanca, va ubicada en la casilla A1. Si ustedes fíjense muy bien que está en minúsculas la A, ¿verdad? La dama blanca se ubica en la casilla D1, por ejemplo, y la torre del flanco de rey negro se ubica en la casilla H8.
Si ustedes se fijan, ya estamos utilizando el lenguaje clásico del ajedrez. Flancos, nosotros ya sabemos que flanco, que es columna. ¿Cuáles son los dos flancos? Si recuerdan, flanco de dama y flanco de rey, dependiendo de la ubicación de las piezas, ¿verdad? Solo para poner ejemplos. Ahora, ya tenemos identificadas cómo se va a... Cada casilla tiene su nombre y sabemos cómo escribir la casilla, ¿verdad? Ahora identifiquemos la pieza. Cada pieza tiene una letra mayúscula asociada y varía en función del idioma del anotador. Por ejemplo, nosotros que estamos, somos de habla hispana, ¿verdad? Entonces se utilizan las letras R, D, T, A y C, respectivamente para el rey, la dama, la torre, el alfil y el caballo. He aquí por qué se utiliza entonces las casillas en letra minúscula y las piezas con letra mayúscula, porque si ustedes son observadores, tenemos tres letras que se repiten, tanto en columnas como en piezas, ¿verdad? Hay una columna C y tenemos una letra C que es del caballo. Hay una columna A y tenemos la letra A que es del alfil. Hay una columna D y tenemos la letra D que es la dama. Aquí es porque también a la dama se le llama dama y no reina, porque si la nombrábamos nosotros reina en español, repetiría la misma letra con el rey. Entonces no sabríamos identificar nosotros cuál es cuál. Si ustedes les dieran una hoja con anotación y tienen solo R's en lugar de la D de la dama, ustedes no van a saber si es el rey el que se mueve o la dama. Entonces nos complicaría todo. Cosa que no se aplica, digamos, en inglés, porque en inglés la dama es queen, la reina es queen y es reina, ¿verdad? Y es una Q. El rey es king y es K. Entonces ahí no hay problema para los gringos o la gente que habla inglés para el momento de la anotación. Pero si tienen problema, por ejemplo, con la K, porque knight es caballo, es caballero en inglés, se escribe con K, entonces se repite la letra K con el rey, entonces ahí lo representan con una N. Tendrían un problema parecido al nuestro en español. Solo es para dar algunos ejemplos, ¿verdad? ¿Cómo se anota un movimiento entonces? Primero que todo, ¿cómo se escribe? ¿Qué es lo primero que hacemos? Vamos a seguir el orden lógico que se realiza al hacer el movimiento. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? Agarramos la pieza, la movemos y la ubicamos a la casilla donde queremos que llegue, ¿verdad? ¿Cómo se escribe el movimiento entonces? Primero se escribe entonces la pieza que vamos a mover. Por ejemplo, vamos a mover la dama, entonces se escribe D mayúscula y seguidamente se escribe la casilla hacia donde se va a mover. Ahora, se omite el poner una letra, los peones, porque los peones no tienen una letra asignada. Simplemente se va a escribir, cuando se mueve un peón, simplemente se escribe la casilla de destino, porque recuerden, tenemos un peón en cada columna. Ya vamos a ver el ejemplo en un tablero, ya les voy a mostrar. Pero al tener un peón en cada columna, ustedes saben que no es posible que los peones cambien de columna a menos que hagan una captura, pero eso se escribe de otra forma. Aquí hay un video tutorial que ustedes van a ver también, que esto va a ser para que ustedes pues puedan repasar lo que vamos a ver hoy. Y tengan un poquito más de pues, opciones para ver. Creo que aquí alguien está preguntando algo en el chat. ¿Por qué los peones no tienen letra? Sería bien complicado porque recuerde que son 8 peones y sería un desperdicio de lo que estamos queriendo aquí en notación algebraica es reducir lo mínimo todas las letras que vamos a poner para no poner un gran testamento al momento de escribir y sea más fácil de leer. Entonces, como recuerde, tiene un peón en cada columna, simplemente se va a escribir la casilla hacia donde se mueve el peón. Ya vamos a ver una partida más adelante como ejemplo para que ustedes sepan de qué se trata. Y es bien fácil, una vez que ustedes ya manejan lo básico, es bien fácil de ir escribiendo las partidas y entenderlas. ¿Okay? De igual forma, vean este video tutorial, les va a ayudar mucho como forma de apoyo a lo que vamos a ver hoy. Hagamos unos pequeños ejemplos ahorita, entonces, en un tablero aquí en línea para que ustedes puedan ver. Vamos a utilizar liches y vamos a hacer, que está muy pequeño aquí, lo vamos a hacer más. Herramientas. Bien, vamos a ver el explorador de aperturas. Ahorita solo vamos a ver movimientos nada más. Esto en internet al parecer. Ah, no, está en otra. Bien, aquí. Esta es una herramienta muy buena en Liches que a ustedes les va a mostrar. Perdón. A ver, alguien escribió por acá.
Ya voy a compartir en la pantalla, permítame, que estaba primero... aquí está. Por ejemplo, si se fijan ustedes, tenemos 8 peones, ¿verdad? Perdón. 8 peones, cada uno en su propia columna. Entonces, este peón, por ejemplo, el que estoy marcando en, perdón, en rojo, y este que estoy marcando en verde, no puede moverse hacia acá, ¿verdad? A menos que hiciera una captura. Pero cuando estamos hablando ahorita solo de movimientos. Por ejemplo, este peón, el de la columna E, se va a mover a la casilla E4. Simplemente voy a escribir acá E4 y aquí le sale, miren. Aquí van a notar algo bien curioso, muchachos. Ya les voy a mostrar algo. Y es que aquí no se utilizan, por ejemplo, por lo menos la letra sí, pero el nombre de las piezas de las otras no, porque habían dicho que los peones no tienen una letra asignada, ¿verdad? Solo la casilla hacia donde se mueve. Y las casillas aquí son universales para todo el mundo. Todos saben que las casillas son de la A a la H y del 1 al 8. Todos. No importa si sea lenguaje inglés, todos, el abecedario se usa así. Ahora, el nombre de las piezas sí va a cambiar. Entonces ya vamos a ver cómo ustedes pueden jugar entonces con personas de la India si ellos no hablan español y ellos no nombran las piezas del mismo modo. Entonces aquí es donde cae la otra cuestión. Lo que se hace es que se utilizan dibujos de las piezas, por lo menos en estas plataformas virtuales. Entonces digamos que las negras, lo más habitual es jugar E5. El peón se movió a E5. Si ustedes se fijan, tenemos una columna para escribir los movimientos de las blancas y una columna para escribir los movimientos de las negras. Cada movimiento va a ir enumerado, muchachos. Miren, movimiento 1, movieron blancas y negras. Eso cuenta como movimiento 1. ¿De acuerdo? Movimiento 2, el caballo se mueve a F3. Entonces aquí se pone caballo F3. Si nosotros lo estuviéramos escribiendo a mano, pondríamos una C mayúscula y después F3. Aquí, como les digo, nosotros podríamos decir caballo F3 si estuviéramos en español, pero esto lo juegan en todo el mundo. Entonces simplemente ponen la figura del caballo que se movió a F3. Las negras mueven caballo a C6. Entonces caballo C6. ¿Me van siguiendo hasta ahí, jóvenes? ¿Alguien si va entendiendo? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita? ¿Nadie? Bien. Vamos a dejar esto por el momento. Solo quería que vieran, digamos, el alfil. Alfil se mueve a B5. Aquí está. ¿Cómo se ubica la casilla? Está en la columna B, en la fila 5. Aquí están enumerados. ¿De acuerdo? Creo que vamos bien ahí. Vamos a seguir con la presentación y después les voy a mostrar más ejemplos cuando veamos las capturas. Bien. Entonces, seguimos acá. Creo que aquí escribieron una pregunta. A ver. Todo bien. Excelente. Seguimos acá, muchachos. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una captura? Cuando se realiza una captura, la captura se representa con una letra X. Ahora, esto se pone la letra X, vamos a seguir el orden lógico. ¿Cómo se realiza una captura con las piezas? Primero, movemos la pieza, ¿sí? La que va a realizar la captura. Después quitamos la pieza que va a ser capturada, o sea, la captura en sí. Y después ubicamos nuestra pieza en la casilla en donde está realizando la captura. Así exactamente, siguiendo ese orden, lo vamos a escribir. Entonces, primero, el movimiento de la pieza, después la captura y después a dónde va a capturar. No se escribe a la pieza que estamos capturando. ¿De acuerdo? Solo vamos a escribir la casilla en donde se está realizando la captura. Por ejemplo, un peón, el peón de la columna G captura en H4. Esto lo vamos a explicar ahorita. Esto lo vamos a explicar ahorita en el tablero, que es la mejor forma de explicarlo. ¿Está bien? Vamos a ver aquí. Vamos a seguir esta partida aquí. Espérenme, les voy a compartir porque no estoy compartiendo. Aquí me gusta que vayan con ejemplos y puedan verlo bien. De acuerdo. Entonces es turno de las negras, ¿verdad? Digamos que las negras mueven alfil B4. Aquí lo vamos llevando. Miren cómo se escribe el alfil. Las blancas mueven... este no se puede mover porque se pone en jaque. ¿Qué sé yo? Quiero que ustedes vean la captura de un peón y la captura de un... Vamos a ver aquí. Por ejemplo, este caballo, el caballo que está en F3,
va a capturar este peón. ¿Cómo se escribiría la captura? Primero, caballo, se escribe el caballo, ¿verdad? Después X, que representa la captura, y después la casilla en donde estoy realizando la captura. Entonces escribiría caballo, captura en E5. ¿De acuerdo? Vamos bien ahí. Ahora, este caballo podría capturar al otro caballo. Claro que sí. Entonces, ¿cómo escribiría? Caballo, captura en E5 igual. No vamos a poner caballo, captura caballo. Solo vamos a poner que el caballo negro, sabemos que el de la columna de la derecha son las negras y la columna de la izquierda son las blancas. Entonces el caballo negro capturó a la casilla que estaba, perdón, capturó la pieza que estaba en la casilla E5. Me gustaría saber si van claros hasta ahí, muchachos, o alguien tiene alguna consulta hasta el momento. Bien. Vamos a seguir aquí en esta parte. Digamos que se mueve a A3. El peón se movió a A3. Creo que aquí hay una consulta. Bien, están bien, dice. Muy bien. Ok, A3. Este peón está atacando al alfil, ¿verdad? Digamos que el alfil retrocede. Se mueve otro peón. Sería aquí D4. Sigamos aquí el movimiento, digamos. Este peón A3. Simplemente moví el peón. Este peón de la columna A la casilla A3, ¿verdad? Entonces solo escribe A3. Después el alfil se retiró a E7. Alfil E7. Avanzamos peón, sería D4 nada más. No hay que poner peón D4, simplemente la casilla hacia donde se mueve. Aquí están atacando al caballo, digamos que el caballo retrocede. Y se mueve, perdón, que es turno de las blancas. Se hace el enroque, ya más adelante les voy a enseñar el enroque. Creo que vamos en orden. Alfil F4, ¿ok? Vienen aquí las negras y mueven. No se puede porque está clavado, sí. F5. Este peón se movió a F5. Miren, sencillo, ¿verdad? Aquí yo con este otro peón puedo capturarlo, ¿verdad? ¿Cómo se escribe entonces cuando un peón captura? Porque aquí les voy a poner un ejemplo bien básico que es esto, miren. Esto. Las negras mueven aquí, digamos. Y fíjense bien, aquí tenemos dos peones que pueden capturar a esta casilla, ¿verdad? Que están en columnas diferentes. ¿Cómo voy a saber yo y cómo voy a escribir y para diferenciar cuál es el peón que va a realizar la captura? Porque simplemente yo podría capturar, es decir, X F5, que es donde está este peón, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a saber cuál de los dos peones lo realiza? Aquí y solamente en este caso, al peón se le va a asignar la columna en donde estaba nada más. ¿Cómo se escribe? Entonces, cuando un peón realiza una captura. Creo que hay alguna consulta acá. No, es lo mismo. ¿Cómo se escribe cuando un peón realiza una captura? Se va a poner la columna en donde estaba el peón. Solamente la columna, muchachos. ¿De acuerdo? No se pone la casilla, solo la columna. Es decir, si el peón de G fuese el que va a realizar la captura, que sea este, por ejemplo, escribiría yo G, que es la columna donde está, X y después la casilla donde estoy capturando. No voy a poner a la pieza que estoy capturando. Entonces, GX F5. Repito, escribo la columna donde estaba el peón, después la captura, que es X, ¿verdad? Y después la casilla donde estoy realizando la captura. ¿Vamos entendiendo hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna consulta? Hagamos el ejemplo. Si hubiese sido el otro peón el que captura, ¿cómo debería haberlo escrito? Este está en la columna E. Entonces solo habría que poner E captura en F5. Aquí me lo ponen en otro porque es como una variante. Una variante aquí en esta parte. E, o sea que estaba en la columna E, captura que es X, ¿verdad? EX, F5, que es la casilla donde está capturando. ¿De acuerdo? Entonces quedémonos con este. Digamos después que el caballo captura al alfil, entonces ¿qué debería poner? No voy a poner caballo captura a mayúscula, ¿verdad? Voy a poner la casilla donde estaba el alfil, que está en F4. Entonces, caballo, X, F4. Aquí está. Bien. Entonces, sigamos ahorita con la presentación. Vamos a seguir con la presentación porque hay que seguir el orden. Vamos a estar intercalándonos entre la presentación y el tablero para ir poniendo la parte teórica
y después aplicándolo en la parte práctica, que es más fácil de aprender así, ¿verdad? Solo les voy a compartir otra vez la presentación. Vamos a ver. Aquí está. Los videotutoriales de igual forma van a venir a apoyar lo que les estoy diciendo ahorita, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se escriben los enroques, muchachos? Voy a hacer grande esto. Habíamos dicho que hay dos tipos de enroque, ¿verdad? El enroque corto, que es del flanco del rey, y el enroque largo, que es en el flanco de dama. Igual, eso estaba en los videotutoriales, tendrían que haberlo visto ustedes ya. Pero de igual forma, aquí vamos a ver el ejemplo en el tablero. En el tablero que estamos viendo ahorita, justo en la partida que estamos desarrollando. Bien, entonces el enroque corto se escribe con un doble cero, separado por un guión, y el enroque largo con un triple cero, separado por un guión cada cero, ¿verdad? 0-0, enroque corto, triple cero, enroque largo. Eso está sencillo de recordar. Ahora, vamos a ver los movimientos. Ese es un movimiento especial, el enroque, ¿verdad? La captura al paso no tiene una forma especial de escribirse, simplemente es como una captura más de un peón, así que no tiene una forma de escribirse como tal. Y las promociones se indican ahora. ¿Cómo se realiza una promoción? Primero, se escribe el movimiento que va a promover que se va a hacer con la promoción. Por ejemplo, ya lo vamos a ver en el tablero. Ahora, promoción, ¿cómo se escribe? Primero se hace el movimiento, después sabemos que se cambia la pieza y se pone la pieza a la que se está promocionando o coronando, ¿verdad? Pero en notación algebraica vamos a escribir el movimiento. La promoción se escribe con un símbolo igual, el signo de igual, y después solo se va a poner la letra de la pieza a la que se está promocionando. Por ejemplo, el peón que está en G7 se mueve hacia la casilla G8 y se promociona en una dama. ¿Cómo se escribe? G8 igual dama. Así. Lo vamos a ver en el tablero ahorita durante esta partida que estamos desarrollando aquí. Entonces, vamos a verlo aquí. Sí están viendo la pantalla, creo, ¿verdad? Ok, digamos que aquí las negras movieron. Vamos a hacer un enroque con las blancas. Vamos a hacer un enroque corto. Se mueve el rey, ¿verdad? Y la torre se ubica al lado de él. Miren cómo se escribe el enroque corto. Ahí está. ¿De acuerdo? Es turno de las negras. Digamos que mueven la dama aquí. Qué sé yo, acá. Las blancas, qué sé yo. Atacan la dama, digamos que vamos a hacer cualquier cosa solo para que ustedes vean. Las negras, digamos las blancas van a capturar a la dama. No voy a escribir yo el peón captura dama, ¿verdad? ¿Qué debería escribir? Columna donde estaba el peón, B, X, BX, A5, que es la casilla donde estaban. Las negras vienen y capturan acá. Las blancas capturan al alfil. Miren el alfil X, F5. Cuando otra pieza captura, siempre se pone pieza diferente al peón, ¿verdad? Se pone la pieza, la X y donde está capturando. Las blancas que van a capturar con este peón van a ser columna donde está el peón, E, X, F5. ¿De acuerdo? Vienen las negras, van a hacer el enroque largo, que el rey siempre se va a mover dos casillas, ¿verdad? En el enroque largo, y la torre es la que se va a mover más espacios. Entonces las negras hicieron un enroque largo, se escribe con un triple cero. ¿De acuerdo? Este peón lo vamos a promocionar, lo vamos a hacer llegar hasta allá. Digamos que vienen qué sé yo, es turno de la blanca, ¿verdad? Capturan con alfil X C6, porque el alfil capturó en la casilla C6. Las negras capturan con el peón, entonces, ¿qué se debería escribir? Columna donde estaba el peón, en la columna B, captura en la casilla C6 también. Seguimos el orden, ¿verdad? Aquí digamos que, qué sé yo, la dama se movió aquí por decir algo, para atacar al caballo. Dama de 2. Las negras responden con C5. Simplemente el peón se mueve a C5. Las blancas capturan en C5. Sería entonces la columna D. Captura en C5. Alfil captura C5. Dama C3.
Ustedes dirían, yo puedo mover el alfil para que no me lo capturen. No se puede porque ese alfil está clavado. Si yo lo muevo, la dama está atacando al rey, ¿verdad? Entonces, esa es una parte de táctica que ustedes ya van a ir practicando para la próxima semana. Bueno, para este viernes es lo que está de táctica ya. Así que vayan leyendo esa parte de táctica. Entonces, esta es una jugada que se llama clavada, porque esta pieza no se puede mover. Entonces, las negras, qué sé yo, van a defender con su caballo al alfil. Si yo capturo con la dama, vamos a ver algo. Ah, ok. Aquí caemos con la siguiente parte que es el jaque. ¿Cómo se escribe un jaque? Simplemente después del movimiento que produce jaque le ponemos un símbolo más después del movimiento, porque con la dama capturé, repasemos esto. Dama captura a C5, es esto, y da jaque al rey, ¿verdad? Entonces se escribe el movimiento y al final se escribe un símbolo más, que significa que está dando jaque. ¿Cuál sería el mejor movimiento para las negras acá? Capturar esa dama con el caballo, ¿verdad? Entonces, caballo captura en C5. Bien. Entonces habíamos dicho que este peón lo íbamos a promocionar, ¿verdad? Vamos a tratar de ayudarlo aquí de forma con la torre, le vamos a ayudar. Torre E1, digamos que se mueve la torre a, qué sé yo, aquí no hay muchos espacios. Es turno de las negras. D4, el peón se mueve aquí. Aquí movemos F6, que es el peón. Aquí digamos que las negras van a dejar pasar esto porque pueden capturarlo con caballo y peón y digamos que las negras no se dan cuenta. X o Y razón. Se mueve que caballo E6. Peón F7 o solo F7. Yo digo peón F7, pero solo es necesario que ustedes digan F7. Las negras van a mover, qué sé yo, van a decir, vamos a atacar ese peón acá. Ok, el peón tiene dos opciones, muchachos. O puede capturar o puede promocionar directamente. ¿Ok? Si él se promocionara directamente, solo van a escribir entonces, está en la columna F, ¿verdad? Se escribiría F8, que es el movimiento, después a la pieza que se va a promocionar. Digamos que promociona una dama. Entonces, F8 igual dama. Aparte de esto, al promocionar se está dando un jaque, miren. Entonces se escribe F8, que fue el movimiento del peón, igual, que significa que se promocionó, y después dama. Sería, si lo estuviéramos escribiendo nosotros a mano, escribiríamos con una D mayúscula. Y seguidamente de eso le ponemos jaque, porque ese movimiento está causando un jaque. ¿Qué pueden hacer las negras acá? ¿Cuáles serían las tres opciones? Recuerden, capturar, el caballo puede capturar, pueden interponer, o sea, poner la torre acá, el caballo, o mover el rey a cualquiera de estas dos casillas. ¿Cuál sería la mejor para las negras? Obviamente capturar, ¿verdad? Entonces, con caballo. Entonces, caballo captura en F8. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna consulta hasta el momento, jóvenes? Me gustaría saber si va quedando claro todo. Ya vimos el jaque, ya vimos cómo se escribe el jaque, ya vimos la promoción, ya vimos cómo se escriben los enroques. Nos hace falta cómo escribir el jaque mate, ¿verdad? Ya vamos a dar un jaque mate ahorita para que ustedes vean cómo se escribe. Digamos, con las blancas se mueve torre acá, torre E8 jaque, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Mover el rey o interponer. ¿Qué le conviene a las negras? Pues puede ser que interponer mejor para no perder su caballo acá. Entonces, digamos que se interpone. Torre captura en D8 jaque. ¿El rey puede capturar a la torre? Sí, sí puede. Rey captura en D8. A ver, hicieron una pregunta en el chat. También pueden utilizar el micrófono, muchachos. No tengan pena. Captura al paso, como les había dicho antes, no tiene una forma de escribirse, simplemente se escribe como una captura normal. Lo vamos a ver ahorita aquí en el tablero, para que no tengan dudas. Aquí vamos a ver si se puede. Ah, ok, aquí hay un ejemplo. Miren, el rey, ¿verdad? Es turno de la blanca. Si yo moviera aquí este peón, aquí me pueden hacer una captura al paso, ¿verdad? Aquí un solo lo explicamos, miren. Entonces se mueven las blancas. Aquí se cumple para hacer el peón al paso, ¿verdad? Este peón no se había movido, avanzó dos casillas, está en columnas adyacentes. Este está en la quinta fila de las negras, ¿verdad? Fila
porque estamos hablando de las negras, fila 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Este peón está en la quinta fila. Entonces, ¿puedo realizar el peón al paso? Sí. Lo hago acá y solo se escribe como una captura normal de un peón, porque él estaba en la columna D, ¿verdad? D captura en C3. D captura en C3. Y ahí, ese es un peón al paso. ¿Queda claro esto? ¿Quién hizo la pregunta? Said, ¿queda claro lo de cómo se escribe el peón al paso? No hay una forma. Aunque si ustedes quisieran escribirlo aparte, simplemente después de ese movimiento, como se ve acá, le pueden poner al ladito AP en mayúscula. Pueden hacerlo, no es necesario. No es necesario para nada. Pero si ustedes quieren saber, este fue un peón al paso, pues ya saben cómo le pueden poner. ¿Ok? Bien, bien, Said, me alegra. Entonces ya vamos a ver cómo se escribe el jaque mate. Para esto, pues, ya se movieron las blancas. Caballo captura en C3, por ejemplo. Las negras mueven su caballo, las blancas dan jaque, digamos. El rey se mueve. Las negras, las blancas que mueven su otro caballo. Aquí estoy dando ejemplos. Entonces, caballo de 5 jaque, porque el caballo le está dando jaque al rey, ¿verdad? Entonces, caballo captura en D5. Torre captura en D5. Caballo E6, por ejemplo. Torre E5, solo es para darles ejemplos, muchachos. G5, que simplemente se mueve el peón. Torre por G5. Caballo por G5. Ya les voy a enseñar cómo dar un mate aquí. ¿Okay? Peón, o sea, F4. Caballo B3 jaque, porque el caballo está dando jaque al rey, ¿verdad? Se escribió un más. Rey se acerca al caballo. O sea, rey G2. Caballo por F4 jaque otra vez. El rey se acerca al caballo, el caballo se aleja. Y aquí vamos a ir viendo otras opciones. Pero vamos a dar un mate ahorita. El mate de torre y rey, ¿se acuerdan? Ya lo vimos antes. Jaque, el rey tiene que moverse. Vamos a acercar al rey. Aquí tiene opciones para moverse. A6. El rey se va a ir acercando. Qué sé yo. H5. El rey se acerca para dar el mate, ¿se acuerdan? Aquí va a ser más difícil porque hay más piezas, pero se puede igual. Turno de las blancas. Movemos la torre. Digamos que el rey nos da, se mueve. Solo para dar el ejemplo, no es el mejor movimiento. Aquí va a haber un jaque mate, ¿verdad? ¿Cómo se escribe el jaque mate? Primero se escribe el movimiento seguido de un símbolo numeral, que eso representa jaque mate. Y así termina una partida. También podrían utilizar un doble símbolo más, es válido, pero de preferencia mejor el símbolo numeral, para no confundirnos. Recuerden, el jaque se escribe con un símbolo más y el jaque mate con un símbolo numeral. ¿De acuerdo? ¿Consultas hasta el momento, jóvenes? ¿Nadie? Solo quiero que veamos una cosa más que son las reglas de desambiguación. Hay unas reglas pequeñas ahí para, a ver. ¿Qué pasa? Porque si ustedes se han fijado, algunas veces dos piezas pueden ir al mismo lugar. No se aplica con los peones, muchachos. Eso no aplica con los peones porque dos peones nunca van a poder, bueno, sí se puede llegar, pero sabemos cómo identificar cuál de los dos es el que se va a mover. A esa. Solo pueden hacerlo cuando van a realizar una captura, que dos peones pueden llegar a la misma casilla, pero ya sabemos identificar ese movimiento poniendo la columna donde estaba el peón. Ahora, ¿qué pasa cuando dos casillas como, digamos, los caballos, como las damas o las torres, pueden ir a la misma casilla? ¿Cómo identificarlas? Entonces ahí vamos a aplicar unas pequeñas reglas que les voy a mostrar ahorita. En el tablero de... No me parece aquí. Vamos a hacer esto. Chessbase. Chessbase. Aquí está. ¿Pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo ahorita del tablero? Miren, aquí es una guerra campal. El rey negro está solito, ¿verdad? Aquí. Perdón.
rey negro. Creo que es alto y alto. Shift, no, es shift. Perdón, aquí está. A ver, ¿alguien está preguntando algo por ahí? Dice, sí se mira el tablero, perfecto. Permítame entonces. Aquí está. Bien. Si ustedes se fijan, tenemos, por ejemplo, las dos torres que les voy a marcar ahorita. Estas dos que están en verde. Si ustedes son observadores, ambas torres pueden ir al mismo, a cualquiera de estas, ¿verdad? Pero digamos que yo solo tengo la hoja de papel. A mí me dicen torre D1. ¿Cuál de las dos torres sé que es la que se va a mover? ¿Qué diferencia a estas dos torres? ¿Qué es la diferencia? Me dirán uno, una es más alta que otra, no, una está más blanquita que otra. No. Lo que la diferencia aquí es la ubicación. ¿Qué ubicación la diferencia? La columna. La columna en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a quitar esta marca, a ver esta cosa. Entonces, la columna, en este caso yo voy a escribir la columna en donde estaba. Primero voy a poner torre, que estaba en la columna A, se mueve a D1. Entonces, torre. Es que la pongo en jaque. A ver, ¿es turno de las negras o qué? Es que era turno de las negras ahí, porque había movido dama G3. Permítanme. Vamos a ver aquí. Ok, digamos que la torre se mueve a D1. Digamos que se mueve a E1. Torre de A, fíjense bien, ahí estoy escribiendo un carácter más. Torre de A se mueve a E1. No sé si pueden ver ustedes bien ahí. Esto que estoy señalando en negro aquí. Torre A se mueve a E1. ¿Sí? Si hubiese sido la otra torre, ¿cómo tendría que haber escrito eso? Torre de H se mueve a E1. ¿Bien? ¿Cómo se diferencian? La columna en donde estaban. Esto solo se escribe cuando dos piezas pueden llegar a la misma casilla. Cuando las piezas son torres, caballos o damas. Los alfiles no pueden llegar a la misma casilla porque tenemos dos alfiles de diferentes colores. Nunca pueden, a menos que ustedes promocionaran un peón a otro alfil y tuvieran por casualidad el alfil del mismo color siempre. Cosa que va a ser muy raro que pase, pero podría pasar. Podría pasar, ¿ok? Ahora, si fuesen las damas, ahora, miren, la siguiente. Estas torres acá pueden ir a cualquiera de estas casillas que estamos viendo de la columna H. Ahora, ¿qué diferencia estas dos torres? Ya no es la columna, porque están en la misma columna, la diferencia de la fila. Entonces, ¿cómo voy yo a escribir cuál de las dos torres se mueve? Pues, al igual que como ponía la columna antes, voy a poner la fila que la diferencia. Por ejemplo, si la torre de la fila 8 se mueve a H5, va a poner torre de 8 a H5. ¿Sí? ¿Me voy explicando hasta el momento, jóvenes? Siempre voy a poner la cuestión que diferencia a las dos. ¿De acuerdo? Ahora, si están en diferentes columnas y filas y pueden llegar a la misma casilla, siempre se va a escribir la columna. Siempre se le va a dar preferencia a la columna. Por ejemplo, estas dos damas. Digamos, las damas pueden compartir estas dos casillas. Bueno, pero retrocedamos porque aquí. Las dos damas, digamos, la dama esta, pueden llegar a cualquiera de esas dos casillas. Y también a esta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a escribir en este caso? Si yo moviera esta dama, voy a identificarlas por la columna siempre. La dama se mueve a, digamos, aquí. Se mueve a G6. Entonces, dama de G, que estaba en la columna G, se mueve a G6. ¿Vamos entendiendo ahí, muchachos? Este es un poquito truculento, se podría decir. Un poco truculento, pero no es difícil de aprender. Pasa muy poco, pero es bueno que lo sepan. ¿Ok? Bueno, la verdad pasa más seguido de lo que se imagina. Lo mismo con los caballos. Si se fijan, los tres caballos
pueden llegar a la misma casilla, que es esta verde. ¿Cómo identificarlos? La columna en donde estaban. Ahora, a diferencia de estos dos caballos que están en la misma columna, se van a identificar por la fila. Por ejemplo, si mueve el caballo de esta casilla de A4 hacia B6, ¿cómo escribiría acá? Caballo de 4 a B6. No puedo poner de la columna porque ambos están en la misma columna. Ahora, estos dos caballos están en diferente columna. Si yo muevo este caballo, bueno, aquí es una ya más complicado porque el caballo que está en A8 se mueve a B6. Aquí sí hay que especificar que estaba en la casilla. ¿Por qué? Tengo dos caballos que están en la misma columna que pueden ir a la misma casilla. Entonces, ¿cómo identificar cuál de los dos puede ser? Eso es cuando les va a pasar muy poco, pero es que tendrían que tener 3 caballos en el tablero. Para eso. Entonces, el caballo que está en A8 se mueve a la columna, a la casilla, perdón, B6. Si hubiese sido este caballo, mire, no le pongan demasiada atención a esto porque son casos muy, 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 muy extremos. Así que no quiero enredarlos mucho. Pero es bueno que sepan qué pasaría si se escribe eso. Si hubiese sido el caballo de la columna C, simplemente pondría caballo de C. Miren, caballo en mayúscula, de C, se mueve a B6. Si ustedes no se han fijado hasta ahorita, aquí estamos utilizando este programa es en español. Entonces aquí sí se le utilizan las letras, miren. Caballo, C mayúscula, C minúscula, que es la columna, ¿dónde estaba? B6. Esto solo pasa cuando ustedes tienen piezas del mismo tipo que pueden llegar a la misma casilla. ¿De acuerdo? ¿Consultas hasta el momento sobre esto, jóvenes? ¿Nadie? Perdón, creo que el sol me está dando aquí directamente. No, listo, está claro. ¿Todo está claro? Como les digo, muchachos, esta última parte son casos muy, muy, muy raros que se den, pero es bueno que lo sepan. En algún momento en el examen yo les pregunto qué pasa con dos piezas que pueden llegar al mismo tiempo. Es bueno que lo tengan en mente. ¿Sí? Bien, voy a dejar de compartirles esto y vamos a terminar con la presentación. El jaque y el jaque mate ya los vimos. Permítanme, les voy a compartir la pantalla. Creo que esta es la parte un poquito más complicada del ajedrez, la que es un poquito más difícil, pero no es tan exagerada, tan difícil, ¿verdad? Esto es lo que habíamos visto cuando un movimiento produce jaque, un símbolo más, y jaque mate, un símbolo numeral o un doble símbolo más. Nosotros de preferencia utilicemos el símbolo numeral. Aquí tenemos el ejemplo de una partida. Este es el jaque mate del pastor. Si no lo conocen, es bueno que lo conozcan ya. Búsquenlo aparte, cómo defenderse y todo, pues van a ver. Aquí hay un video tutorial cómo anotar una partida. Esto es para que ustedes tengan un poquito más de otros ejemplos para que se ubiquen. Nosotros ya hicimos una partida, la desarrollamos y nos iban anotando ahí. Solamente que aquí se va anotando a mano con las personas. Ahora, unas reglas importantes aquí, muchachos. Esto no pasa en ajedrez en línea porque no se puede tocar las piezas en sí, pero cuando ustedes están jugando ajedrez frente a frente con otra persona, hay unas reglas básicas que son de tocar y mover. Por eso tenemos que tener siempre los brazos cruzados al momento de jugar porque tenemos a tocar piezas. Es nuestro turno y ustedes tocan una pieza. Están en la obligación de mover esa pieza. Siempre y cuando esa pieza tenga un movimiento legal, ¿verdad? Hay una regla en ajedrez que se llama pieza tocada, pieza movida. Ustedes tocaron esa pieza, deben moverla. ¿De acuerdo? Ahora, hay unos ejemplos bien complicados. Por ejemplo, si ustedes antes de tocar esa pieza, ustedes la miran mal colocada, ustedes dicen compongo. Y ustedes pueden tocar esa pieza y ubicarla bien en la casilla si estaba mal ubicada. Pero siempre y cuando ustedes digan antes de tocar la pieza, anunciar de que la van a componer, ¿verdad? Eso, que estemos claros. Así como, por ejemplo, ustedes les toca mover y toca una pieza enemiga y esa pieza puede, dentro de los movimientos suyos, la pueden capturar, deben realizar el movimiento para capturar esa pieza. Así que cuando estamos de forma pues, presencial, hay que tener mucho cuidado al momento de pues, utilizar nuestras manos y no empezar a tocar todo a lo loco porque existe esta regla, ¿verdad? Entonces, pieza tocada, pieza movida. Siempre y cuando esa pieza tenga un movimiento legal, ¿verdad? Ahora, estrategias básicas en el ajedrez.
Hay 4 cosas sencillas que un ajedrecista debe saber, muchachos. Primero, proteger a su rey. Recuerden que el objetivo del juego es dar jaque mate y el jaque mate se le da al rey. Así que no importa que también estén ustedes ubicados, siempre protejan a su rey. Algunas veces están cerca de dar el jaque mate, pero su rey está desprotegido, el rival está más cerca de darle jaque mate a ustedes. ¿Cómo puedo proteger al rey? Con un enroque. El enroque es muy viable y es muy beneficioso en la mayoría de los casos. Siguiente, no regalar sus piezas. Todas las piezas son importantes, muchachos. Y si ustedes van a sacrificar, es cosa diferente a regalar piezas. No se dejen piezas por un peón, por pequeño que sea, marca la diferencia. Un peón. Porque recuerden que ese peón se puede convertir en una dama en un futuro. Y pues les pueden hacer ganar o perder una partida. Entonces, no descuiden sus piezas. Más adelante, en la próxima clase, vamos a ver el valor de las piezas, el valor que se les da a las piezas. Que ya tengan cuidado, pero la diferencia entre eso se llama calidad. Controlar el centro en el ajedrez es muy importante, sobre todo en las fases iniciales de la partida, en la fase inicial. Entonces, ¿cómo se controla el centro? Pues ubicando sus piezas de modo de que dominen el centro del tablero. Eso es bien importante. Y utilizar todas sus piezas, desarrollen todas sus piezas, no dejen subdesarrolladas las torres otras, desarrollen sus piezas menores, ya vamos a ver más adelante, eso me estoy adelantando. Entre más piezas, recuerden, esto es un ejército, si ustedes utilizan todo su ejército, van a ser más fuertes, entonces utilicen todas sus piezas, pónganlas a jugar a todas, no las tengan dormidas. Perdón. ¿Cómo mejorar en ajedrez? Bien, si bien es cierto, ustedes ya pueden ir jugando, conocer las reglas básicas es importante y estudiar también, pero ¿cómo pueden ir mejorando en el ajedrez? Necesitan 3 cosas, jugar mucho, practicar, jugar todo lo que puedan. Pueden aprender de cada juego, si es que no lo analizan, ¿verdad? Si quieren ser ya jugadores competitivos, deben estudiar, leer libros, ver videos, hoy la tienen muy fácil. Chess.com es una buena plataforma, en YouTube hay muchos youtubers, como vi que algunos ya estaban compartiendo, digamos, a Morsa, es un jugador mexicano muy bueno. Yo les recomendaría que miren comenzando Luis Fernando Siles, es muy bueno, Luisón, conocido en YouTube, es muy bueno. Es muy, ¿qué les digo? Un poco chistoso, agradable para verlo. Si ya quieren ver algo más avanzado, está Rey Dama, viene siendo así como Luisón, un tipo que se llama Rey Dama, que es bueno. Ya si quieren algo más avanzado está Michael Rajal. Más adelante les voy a compartir los nombres de ellos, se los voy a enviar los links de sus canales de YouTube para que los puedan ver. Michael Rajal ya es un maestro internacional muy bueno, que también es español, al igual que Luis. Hay otro, un maestro, gran maestro, un argentino, Damián Lemos, también es muy bueno y es muy pedagógico, da clases. Y ustedes, hay varios videotutoriales en YouTube. Así que en YouTube ustedes pueden encontrar un montón de gente que juega ajedrez. Pero los que yo miro, les recomiendo esos. Se los voy a compartir yo en el chat para que puedan ver sus canales. Y sobre todo al momento de jugar ajedrez es divertirse. No se desanimen si no ganan todas las partidas. Todo el mundo va a perder. O sea, todo el mundo pierde. Así que incluso los campeones mundiales comenzaron sabiendo lo mismo que saben ustedes ahorita. Entonces no se desanimen y échenle ganas. Y pues con eso terminamos la clase de hoy. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? Hasta el momento. Solo les voy a compartir algo más sobre el torneo. Cómo entrar al torneo. Vamos a ver, está en... Permítame un momentito. Voy a compartir. Aquí está. Vamos a cerrar esto. Ya los torneos ya están habilitados, muchachos. Como les dije, cada sección tiene su propio torneo. El primer torneo está para el 3 de marzo, que es la próxima semana, muchachos. El miércoles de la próxima semana. Así que desde ya pueden ir entrando al torneo, inscribiéndose. Para inscribirse simplemente tienen que entrar al enlace que está en la actividad. Cada quien tiene su torneo, entran al enlace
Permítame, que la sesión se había expirado porque no la habíamos tocado mucho. Simplemente entran al enlace que les puse en el campus, en la actividad, y ya están inscritos en el torneo. Pueden entrar desde ya. Exactamente lo había Víctor Gustavo Pérez. Okay. No estoy utilizando otro diferente. Bueno, simplemente ya vayan inscribiéndose en el torneo, muchachos. Yo creo que la clase se nos pasó de tiempo. Pucha, ¿y esto? Perdón, muchachos. Me gustaría saber si hay una consulta antes de terminar. Lo del torneo lo vamos a explicar la otra semana para estar claros y no hacer tan larga la clase. ¿Alguien tiene alguna consulta o algo que agregar? ¿No? Bien. Igual, si tienen alguna otra consulta, muchachos, en el chat está abierto para que ustedes puedan preguntar. De igual forma, el otro lunes voy a explicar todos los pormenores del torneo para que ya tengan ustedes de cómo se va a subir lo de la actividad. Bueno, no hay nada más que agregar, jóvenes. Entonces, si no hay más consultas, es todo por hoy. El video ya lo voy a subir en unos momentos a YouTube para que tengan acceso a verlo. Y pues nos vemos el próximo lunes. No olviden la tarea para este viernes, ¿verdad? Asegúrense de que se vea su nombre de usuario. Ya les di algunas opciones. O sea, un mini video o ampliar la pantalla para que se mire el usuario y los ejercicios resueltos. ¿De acuerdo? Entonces, es todo por hoy, muchachos. Que tengan feliz tarde. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo lunes.